Bueno, hermanos, gracias al Señor podemos otra vez estar aquí convocados por nuestro Señor y disfrutando de su presencia. Estamos, recordarán, iniciando entonces una serie de sermones en la primera carta de Juan, una carta, hermanos, que no ha sido sencilla para los comentaristas. Hay a veces puntos contrarios en cuanto a sus comentarios. Así que hay que rogarle mucho al Señor, precisamente, el que podamos llegar a un buen entendimiento de esta carta. Y por eso, precisamente, hermanos, estamos en el esfuerzo, en primer lugar, de ver cuál es el propósito de ella, para que luego así cada parte que estudiemos, cada parte que veamos, lo estemos centrando en el propósito general. Es decir, el viejo dicho dice que a veces uno no puede ver los árboles por ver el bosque. El bosque no me lo deja ver, ¿cierto? Es decir, está ahí, pero a veces uno no lo ve. A veces podemos ver solamente las cosas pequeñas y no vemos de manera general todo lo que se nos está mostrando, o al revés puede ser el problema. Pero el punto es que viéndolo globalmente y sabiendo cuál es el propósito, vayamos a ver parte por parte sin desviarnos entonces de lo que el Señor quiere decirnos en esta carta. En el sermón anterior vimos cómo el apóstol Juan nos da una perspectiva bíblica correcta de nuestra existencia, de nuestra existencia y el mundo en general. Perspectiva, hermanos, que tiene que ver con el propósito de la carta o de esta epístola, que nos muestra en realidad cuál es el pensamiento de Dios acerca de nosotros, los creyentes y los que no son creyentes. Podemos ver, hermanos, allí cómo Dios quiere que entendamos nuestro contorno y cómo Dios nos anima al entender nuestra propia posición frente a Él. ¿Recuerdan? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por un lado nos dice, sabemos que somos de Dios, mostrándonos así, hermanos, esta tranquilidad y seguridad que da el Evangelio a todos los que creen en el Señor Jesús. Nos muestra cómo sí son buenas noticias de salvación. Sabemos que somos de Dios, nos habla de nuestra posición ante Él. Sabemos que somos de Dios, nos anima en nuestra vida cristiana a luchar, a seguir adelante en el camino cristiano, a dejar el pecado, a santificarnos, porque somos de Dios, a resistir a Satanás, a fortalecernos teniendo la certeza de salvación en nuestras vidas. Y por otro lado, nos enseña acerca de aquellos que no han creído en Cristo, de cómo ellos son descritos aquí como que el mundo entero está bajo el maligno, que están bajo el control del maligno. Nos habla de la profunda y desesperada necesidad que tienen de creer en el Señor. La necesidad tan absoluta que tienen de un Salvador. ¿Ven? Nos habla de la necesidad tan grande que hay en su alma. Esto nos lleva, por supuesto, a nosotros a evangelizarlos, a hablarles, a mostrarles el único camino para que ellos también sean de Dios. Nos lleva, hermanos, a decirles que deben creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Nos mueve a la compasión por ellos, porque sea cual sea la situación que estén viviendo, si están sin Cristo, están bajo el maligno. Están en la peor situación en la que se pudieran encontrar y están bajo el control del ser más perverso del universo. Piensen eso, hermanos. Están bajo el control no de alguien compasivo, sino que alguien que si se le da la oportunidad lo destruye. Recuerde a Job. Le daba al Señor un permisito y ¡pum! Le mató los hijos, le acabó con todo. Están, ellos bajo el control del ser más perverso del universo que no quiere sino el mal de la gente, la destrucción de la gente. Esto nos debe mover a compasión por el mundo, hermanos. Ahora bien, ese es un elemento esencial, hermanos, para entender esta epístola.
muchas de las palabras que va a decir el apóstol van a girar en torno a eso, que el creyente es de Dios y que el resto está bajo el maligno. Hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo pendiente, y en la medida que vayamos avanzando en la carta, vamos a ver que él nos empieza a mostrar eso así. Esa es la perspectiva correcta para entender nuestra existencia y la del mundo. Ahora bien, les he dicho que hay 3 pasajes claves. Uno fue el que vimos entonces el domingo anterior, y si el Señor no lo permite, vamos a ver hoy Primera de Juan 5:13 y Primera de Juan 1:4. Textos claves para poder entender el propósito por el cual Dios nos da esta carta. Vamos a iniciar con el verso del capítulo 5, verso 13. Y vamos a entender, hermanos, este pasaje de la siguiente manera. Ahí está el propósito expresado de manera general. Así vamos a entenderlo. El propósito de la epístola expresado de manera general. ¿Qué nos dice? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí tenemos el para qué, ¿lo notan? Nos está diciendo claramente el apóstol. Miren, yo les escribo esto para que sepáis que tenéis vida eterna. Está claramente expresado, ¿lo notan? Hermanos, ¿para qué nos escribió Juan esta epístola? Ahí está. Para que sepamos que tenemos vida eterna. Ahora bien, en primer lugar, debemos entender que Juan se está dirigiendo a la iglesia. Bueno, claro que esta carta tiene una dificultad en el texto. Por ejemplo, si pensamos al principio de la epístola, no aparece como las de Pablo, que dice que tiene como este saludo, donde dice Pablo y me dirijo a tal. Aquí no aparece esto. Sin embargo, está hablándole a la iglesia por las diferentes cosas que nos dice en los textos. En estos primeros pasajes, o en los primeros pasajes de esta epístola, no encontramos un saludo, no encontramos a quién se dirige, como sí lo hace el apóstol cuando leemos sus escritos. Por ejemplo, miremos Romanos 1. Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Lo notan? Ahí tenemos esta presentación de Pablo y nos dice a quién se dirige. Lo mismo en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 2, hace lo mismo. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, podemos ver en estos textos y otros que Pablo sí menciona a qué iglesia, a qué personas particularmente se dirige. Pero cuando vamos a la epístola de Juan, notamos que no hay la misma forma. No se nos dice a qué iglesia en particular se escribe. Sin embargo, al leer varias de las frases que hay ahí, nos damos cuenta que está hablando a creyentes verdaderos. Si leemos los primeros versos de Juan, que lo hicimos ahora, notamos que él entra de una vez a hablarle a las personas su mensaje y lo que quiere decir, directamente. Entonces no sabemos o no se coloca particularmente a quién se le está hablando, pero sí podemos entender que le está hablando a creyentes. Por ejemplo, nuestro pasaje del domingo anterior fue, sabemos que somos de Dios, lo cual implica que le está hablando a creyentes verdaderos, a personas que han creído en Cristo.
Y muchos otros pasajes que podemos ver está dirigiéndose a creyentes. Por ejemplo, el pasaje de hoy, aunque es un poco confuso en el original, nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. Concentrémonos en la expresión, para que sepáis que tenéis vida. ¿A quién le está hablando? A creyentes. A creyentes, a personas que ya tienen vida, que ya creen en el Señor. Así que está dirigida a creyentes verdaderos en el Señor Jesús. Y sin entrar en una discusión particular de entonces a quién fue que se le escribió esta carta, podemos ver, hermanos, que Dios tiene mucho que decirnos ahí, a cada uno de nosotros. A los creyentes de todos los tiempos, tiene mucho que decirle a todo creyente. Entonces, ¿es usted creyente? Dios tiene mucho que decirle por medio de esta carta. Ahora bien, hermanos, vemos el propósito expresado de manera clara en este texto. El punto es: para que sepáis que tenéis vida eterna. Y viene otra expresión que dice: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nos concentramos en para que sepáis que tenéis vida eterna. El propósito que tenía el apóstol y por supuesto Dios nuestro Señor, hermanos, es que uno sepa esto. Como lo veíamos en el domingo anterior, que haya en uno una certeza. Lo que Dios quería es darnos certeza de salvación. Eso es un tema importante, muy importante. Hay muchos que piensan que la fe no es certeza. Como les mencioné en el domingo anterior, hermanos, hay personas que piensan que estar aquí en la iglesia, creer en Cristo y vivir la vida cristiana no asegura nada, que es un asunto de incertidumbre. Muchos piensan así, piensan que solamente sabremos si somos salvos cuando morimos, u otros hasta dicen que lo sabremos solamente en el día del juicio, que el creyente no puede saber si es salvo o no, que la fe no es certeza sino incertidumbre, pero eso no es cierto. La fe es certeza. Hebreos capítulo 11, verso 1. La misma palabra de Dios nos dice que fe es certeza, seguridad, convicción, no duda, no duda. Hebreos 11, 1. Un texto que tal vez muchos se sepan de memoria. Es pues la fe la certeza. ¿Ven? Es la certeza, es la seguridad. Es algo cierto en nosotros, ¿lo notan? Por lo tanto, el cristiano no puede andar ahí por el mundo preocupado de que será que sí, será que no, y todo el tiempo así. No. Ahora, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, sí es posible que un hermano se demore más en tener seguridad que otro. Pero cuando hablamos del evangelio, de la fe, eso es certeza. Es certeza. Entonces nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no es incertidumbre, no es duda. ¿Ven? Debemos entenderlo así. Ahora, la palabra creer o creo, desde el punto de vista salvífico, es diferente a nuestra manera de hablar. En nuestra manera de hablar, cuando yo digo creo, implica duda. Por ejemplo, yo le pregunto a usted: ¿nos vamos a ver mañana? Creo que sí. Eso no es certeza. Esa expresión creo en nuestro idioma y como lo estamos manejando hoy en día es más bien dudoso. Si alguien le responde a usted creo que sí, es como que sí o como que no, no se sabe. Mientras que creer en Cristo o la fe salvífica no es así. Creer en Cristo o tener la fe en Cristo, como lo estamos viendo, es certeza. Es la certeza de lo que se espera, certeza de esta salvación. Entonces, no es incertidumbre ni duda. Ahora bien, hermanos, precisamente por esa duda, por esa incertidumbre que a veces hay en nuestras vidas, Satanás ha aprovechado esa duda para hacer caer más y más a las personas. Cuando la persona no tiene esta certeza, Satanás le ataca y él empieza a pensar: ¿será que yo no soy creyente?
¿Será que yo como que no soy salvo? Yo como que mejor no vuelvo a la iglesia porque es que estoy como perdiendo el tiempo y se devuelve, retrocede. Así que noten, hermanos, que este tipo de duda, esta falta de seguridad en algún sentido viene siendo nociva, mala para la vida del verdadero creyente, porque entonces él dice, bueno, pues si yo no soy creyente, pues ¿qué más da si me desbordo en el pecado? Así que su pecado lo engaña, el diablo aprovecha y el hermano entonces no se esfuerza y santifica. Ahora, eso es todo lo contrario a lo que Juan nos quiere decir. Juan lo primero que va a hacer es decirnos, estas cosas les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, y este saber o la importancia de saber esto radica en que de eso depende mucho nuestro crecimiento, la manera como vamos a vivir la vida cristiana y la manera como vamos a vivir con las personas del mundo. Es muy importante. Es decir, digamos que alguno de ustedes pudiera decir, no, pero el pastor nos está diciendo lo mismo de hace 8 días. Bueno, en un sentido sí, en un sentido no, estoy avanzando, pero es que es muy importante que usted entienda que Dios quiere que usted sepa que tiene vida eterna. Y si Dios quiere eso es porque eso es bueno para mi vida, para mi alma, para mi crecimiento. ¿Ven? Es muy importante, muy importante. Así que, amados hermanos, Satanás aprovecha esas dudas, le empieza a decir a usted no es creyente, ¿para qué sigue? No se burle, no se burle de Dios. Y entonces uno empieza a tener supuestamente un argumento correcto, ¿no? No, sí, yo para qué sigo ofendiendo al Señor, mejor me alejo, como si no lo fuera a ofender lejos. Esa duda es una muy buena herramienta para que Satanás lo tumbe en cualquier momento. ¿Ven, hermanos? Ahora, aquí no estamos hablando, hermanos, de que un cristiano no se analice. No analice si en verdad está en la fe o no, como Pablo le dijo a los corintios, examinaos si estás en la fe. No, de eso no es que estamos hablando. No estamos hablando de que no se puede hacer un sano autoexamen. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy orando o no? ¿Estoy creciendo o no? De eso no estamos hablando. Pero es precisamente el autoexamen a la luz de la Biblia que me muestra cómo estoy frente a lo que Dios quiere de mí. Dios por su palabra entonces me lleva a afianzarme, me lleva a estar seguro de mi salvación. Por eso se escribió esta carta. Las diferentes palabras que están escritas aquí, hermanos, en 5 capítulos, llevarán al creyente a tener seguridad de salvación, certeza de salvación, a estar tranquilo de que el Señor lo ha salvado. El propósito entonces de esta carta es que sepáis que tenéis vida eterna. Es importante para la vida del creyente. Un creyente no solamente puede tener vida eterna, sino saber que la tiene, y esa bendición fortalecerá su vida, hermanos, en el diario vivir, fortalecerá su vida en cuanto a la confianza en Dios, le dará consuelo en momentos de dificultad, le dará ánimo para seguir por el camino cristiano, le dará fuerza para no desmayar, ¿ven? Pero más aún, fortalecerá su vida en santificación. Esta certeza, esta seguridad, será de gran bendición, hermanos, para el cumplimiento de nuestros deberes cristianos, para la obediencia a los mandatos del Señor, como lo veremos más adelante. Así que es muy importante saber que se tiene vida espiritual, y eso es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es una buena noticia de que el Señor Jesús vino a este mundo a dar vida eterna, pero no de manera general, no de manera lejana a mí, sino que tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. Imagínense yo pensando, sí, Cristo Jesús vino a salvar al mundo, pero a mí, ¿quién sabe? Eso no es Evangelio. El Evangelio, hermanos, es una buena noticia. No es una noticia por si tal vez o casi o de pronto. No, es una buena noticia. El Evangelio entonces no es que tal vez usted pueda tener vida eterna. No. O no es, el Evangelio no es que usted debe cumplir ciertas normas. El Evangelio son buenas noticias de salvación
que Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo en su momento. ¿Ven? Todo aquel que cree en el Señor es salvo. Es salvo. Y eso, hermanos, el Señor quiere fortalecerlo en nosotros y que tengamos esa certeza. Ahora bien, en segundo lugar, veamos el propósito expresado de manera particular. No abundo en eso porque ya hablamos suficiente el domingo anterior. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver el propósito de la epístola expresado de manera particular. De manera general, que sepamos que tenemos vida eterna, ¿no? Pero de manera particular, hermanos, el propósito de esta epístola es que vivamos gozosos. Que vivamos gozosos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Primera de Juan 1:4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí está entonces particularmente. Note que el asunto no es un mero saber intelectual, sino que este saber intelectualmente tiene que trascender a todo mi ser. Y no solamente me quedo con un pensamiento aquí de que sí, claro, el Señor me salva o estoy seguro de mi salvación, sino que eso trasciende y transforma mi vida. Miren, hermanos, este es el mismo propósito, pero expresado en otras palabras que amplían de manera particular bendición a nuestras vidas. El creyente es alguien que tiene vida eterna, que es salvo, que han sido perdonados sus pecados, una persona que por la gracia de Dios está siendo salvado de su pecado. Cada día Dios está quitándole el pecado de su corazón. Desde aquel día que Dios por su gracia le dio la fe, le dio nuevo nacimiento y él creyó en Cristo, desde ahí en adelante Dios está obrando en su corazón. El creyente tiene vida eterna y el mayor regalo que se le ha dado es Jesucristo, el Salvador. Ese es el mayor regalo que tenemos, amados hermanos. Y este es un punto importante, porque Juan, tanto en el Evangelio como en su epístola, muchas veces, por ejemplo, cuando nos habla de vida eterna, está hablando es de Cristo. Es decir, no hay un divorcio en la mente de Juan como que una cosa es la vida eterna y que por otro lado está el Señor Jesús. No. No. Por ejemplo, si pensamos en el Evangelio, dice, el que viene a mí tiene vida eterna. ¿Pero qué está teniendo? A Cristo mismo. Cristo es el nombre de todas las bendiciones que recibimos de parte del Señor. ¿Me hago entender, hermanos? Es Cristo mismo. Y nosotros como creyentes muchas veces hemos cometido el error de divorciar a Cristo de cualquiera de sus bendiciones. Eso es un error total. Si miramos ahí, hermanos, Juan 1:4, y miramos las expresiones que utiliza el apóstol, muchas de esas expresiones vienen siendo sinónimas del Señor. Por ejemplo, lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? ¿Sí? Esa es la pregunta. Lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pero ¿qué es lo que han oído? Entonces uno a veces divorcia Evangelio por un lado, Cristo por otro lado. Pero ¿qué es lo que han oído? ¿O qué es el Evangelio? Cristo mismo es el Salvador. ¿Lo notan? Es Cristo el Señor el Salvador. Y luego en el verso 2 lo dice de otra manera, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Cuál es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Quién es la vida? Cristo. Ahí está hablando de Cristo, ¿ven? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Cristo mismo, hermanos. Esta es la más grande bendición que se nos ha concedido.
No una vida eterna, no como que vamos a vivir por siempre. Bueno, sí, esa es su implicación, pero es que la vida es Cristo. Miren, dijo, yo soy el camino, también dijo, yo soy la verdad, pero dijo, yo soy la vida. ¿Ven? Así que tener la vida eterna es tener a Cristo. Y si el pasaje o el verso anterior nos decía, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, nos está diciendo para que sepáis que tenéis a Cristo. La más grande bendición, hermanos, que pudiéramos tener y que siquiera nos hubiéramos imaginar nunca es nuestra. Y es cierto. Es cierto, es una certeza. Entonces el punto ni siquiera es, ¿será que me voy a salvar? O algo así. Ese ni siquiera es el pensamiento. O debo tener certeza de que me voy a salvar. No, que tiene a Cristo. Y si lo tiene a Él, tiene todo. No necesita nada más. Hay gente que a veces dice, no, perversamente. No, porque yo tenga trabajo, que tenga buena esposa y a Cristo estoy hecho. Minimizando al Señor. No, si yo lo tengo a Él, tengo todo. Así se me caiga el mundo encima. ¿Sí lo notan? Esto es una gran bendición, hermanos. Entonces, por eso el verso 4 nos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo. ¿Lo notan? Esto tiene una implicación en mí. No es meramente que hay un Salvador lejano que sí me da vida eterna y puedo estar seguro de eso. No, es que lo tengo a Él, que Él es mío, cantamos, ¿no? Pero además, hermanos, esto es tan glorioso que impacta mi vida de manera integral, de tal forma que me llena de gozo, gozo absoluto, felicidad completa o cumplida, de acuerdo a la palabra que tenemos ahí en español. Entonces el creyente es alguien que tiene vida eterna, que es salvo, que le fueron perdonados sus pecados, pero lo principal, que tiene a Cristo. Y por eso es que tiene todas esas cosas, lo tiene a Él, tiene la perla de gran precio, tiene la joya más grande que pudiera tener en este mundo. Eso es algo maravilloso. Sin embargo, hermano, para muchos hermanos puede no tener la fuerza que debiera. A veces hablamos de la expresión vida eterna o estamos tan acostumbrados a oír vida eterna, que como que ya no se escucha hermoso, que como que ya eso sí, sí, la vida eterna, sí, somos salvos, vamos a vivir eternamente. ¿Ven? Como que ya no se escucha hermosa esta bendición que Él nos da, pero noten que este pasaje nos lleva a volver a reflexionar y darnos cuenta que esa vida eterna es Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo. ¿Y quién es Jesús para nosotros o para usted, hermano? ¿Es algo precioso? ¿O sí, sí, es la vida eterna? ¿Qué es el Señor para usted en realidad? ¿Ven? ¿Qué es para usted? A veces ha perdido su brillo, pero el apóstol dice, estas cosas os hemos escrito para que vuestro gozo sea completo, para que nos gocemos, hermanos, en la realidad de que tenemos a Cristo, de que tenemos a nuestro Señor, de que tenemos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada, que la tenemos, que está con nosotros, que esta es nuestra gran bendición. ¿Ven? Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Implica, hermanos, que para nosotros esta salvación no es algo sin valor, no es una bendición mediana, no es un mero asunto intelectual en donde sabemos en la mente que somos de Dios, donde solo sabemos que somos de Dios, sino que lo sabemos y esto impacta nuestra vida llenándonos de gozo, de felicidad absoluta, hermanos, de alegría total. De eso es de lo que se nos está hablando acá. El Evangelio entonces no es un asunto que meramente llega a mi cabeza y me dice usted es de Dios, sabemos que somos de Dios, o esto le escribo para que sepa que tiene vida eterna, sino que impacta mi mente, mi ser integralmente, mis emociones, mi vida, de tal manera que estoy lleno de gozo. Y el punto es que en la medida que estudiemos esta carta, nuestro gozo sea completo.
más gozo y felicidad. Es decir, la incompatibilidad que hay entre ser cristiano y ser amargado, por ejemplo. No puede ser a la luz de estos pasajes y lo que vamos y seguimos viendo, hermanos. Se nos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No es solamente saberlo que tenemos esta bendición, sino que el que es salvo lo sabe, lo puede saber y su vida está llena de gozo, y se puede llenar más. Esa es una de las bendiciones divinas, hermanos, y está expresado por toda la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, Filipenses 4:4. Este es el llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Regocijaos en el Señor siempre, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Juan 16:22. Esta es la bendición que el Señor le promete a sus discípulos. La bendición que promete a sus discípulos es, también ahora vosotros estáis tristes o tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Lo notan, hermanos? Y las palabras que el Señor le dio a los que le obedecen en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Lo ven? Este es uno de los propósitos claves, hermanos, que nosotros estemos desbordados de gozo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, lo más grandioso que puede haber, que es el Señor Jesucristo. No hay nada más grande que Él. ¿Ven? No existe nada más grande que Él, por eso tenerlo a Él es el gozo más grande para nuestras almas, y esto es lo que tiene que entender el creyente. Por eso, entonces, Juan nos dice que estas cosas os he hablado, o bueno, él está diciendo, os he escrito, os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo, sea cumplido. Esta salvación maravillosa, hermanos, que nos regala Dios, que se llama Jesucristo, trae gozo al alma, completo gozo. Así que noten, hermanos, que no es un mero asunto intelectual. Para muchos el cristianismo es algo acá, ¿no? Y pelean que si el milenio, que si no sé qué, que si sé más, pero acá nada, hermanos. Es un asunto íntegro, donde no solamente entiendo el evangelio acá, sino que estoy lleno de gozo, porque eso es lo que hace el evangelio a aquel que lo tiene, aquel que ha creído en Cristo, llena de gozo al que lo posee. ¿Ven? Es para que nuestro gozo sea cumplido. Los beneficios que Cristo concede no son cosas mezquinas, por ejemplo, como de posesiones mundanas, ¿sí? Que causan más bien envidia a los demás, sino el gozo y la felicidad de la comunión con Dios. Mire el verso 3 de Primera de Juan, aunque obviamente después lo veremos, solamente quiero citarlo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y de inmediato viene el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo, entonces, hermanos, no se refiere aquí a tener posesiones materiales o a que me salga bien algo en esta vida. Se refiere a estar con Cristo, con su Padre, a la comunión que tenemos con Dios. Eso es, hermanos, la felicidad o los beneficios que Cristo nuestro Señor nos concede como creyentes. Ahora bien,
El asunto del gozo es confuso, ¿no? Lo hemos dicho varias veces. Es un asunto que no es como tan fácil de entender, de digerir por nosotros, y se debe a que es algo, hermanos, que no podemos definir tan fácilmente. No lo podemos definir tan fácilmente. Le pasa como el amor. El amor es algo que uno no puede definir tan fácilmente. Por eso, cuando uno va a hablar del amor, uno tiene que decir muchas cosas. Es decir, uno pudiera hacer una cantidad de sermones y aún terminar el montón de sermones diciendo, hermanos, todavía no he dicho todo. Todavía me falta decir muchas cosas. Porque es algo que no se puede definir tan fácilmente. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 13. No es un asunto tan sencillo, tienen que decirse muchas cosas, muchas. Y si analizamos cada una de ellas, ahí nos quedaríamos suficiente tiempo para poder comprender lo que es el amor. En 1 Corintios 13:4, hermanos, noten que nos dice muchas cosas. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cuántas cosas mencioné? No las conté. No las conté, pero son muchas. ¿Ven? Es algo que no se puede definir tan fácilmente, que para que podamos entender lo que es el amor, según las Sagradas Escrituras, necesitamos decir más cosas, más cosas. Entonces, hermanos, eso mismo ocurre con el gozo. Para poder entender el gozo hay que decir muchas cosas. Y por eso hemos predicado una y otra, y por allá adelante volvemos a llegar al tema del gozo, porque hay que decir muchas cosas para poderlo entender. Lo cierto es que aquí tenemos frente a nosotros, hermanos, que se nos escribe una carta para que nuestro gozo sea completo, perfecto. Por lo tanto, todo lo que se diga en esta carta tendrá que ver con el gozo. Eso es lo que vamos a hacer durante los siguientes domingos, pero bueno, obviamente para no eh, dejar el tema del gozo ahí, tengo que decir algo. Es decir, tengo que decir algo más que no he dicho o resaltar algo que ya he dicho. Es necesario decir más cosas. Lo primero entonces va a ser esto. Gozo es una alegría total. Es alegría completa. Hasta allí todas las cosas como que van bien, ¿no? Se entiende fácil. Porque uno diría, bueno, entonces esta carta se escribió para que uno tenga una alegría total. Sí, sin embargo, no es una mera alegría. No es una mera alegría. Es una alegría total, pero no meramente una alegría. ¿Sí? O no cualquier alegría, digámoslo así. No es una simple alegría o no es algo liviano. El gozo en las escrituras no es algo liviano, porque uno se puede gozar con que le traigan una taza de café. Pero de eso no estamos hablando. ¿Ven? No estamos hablando de algo liviano, insignificante, no. Estamos hablando de algo profundo y poderoso, hermanos, para nuestras vidas. Entonces, no es una simple alegría. Es decir, yo puedo experimentar un placer momentáneo y eso no es gozo. O puedo experimentar un placer por medio de algo pecaminoso y eso tampoco es gozo. ¿Ven? Tampoco es gozo. El gozo del que estamos hablando aquí es un gozo santo, por supuesto, hermanos, porque para eso se escribió esta carta. Así que no es cualquier alegría o cualquier placer. Pensemos en esto. Si tuviéramos en este momento la posibilidad de tener mucho dinero, ¿estaríamos felices? Pues la respuesta normalmente sí, claro. Y más si usted no tiene plata en el bolsillo, usted diría, uy, sí, sería bueno, ¿cierto? Sin embargo, debemos entender que eso sería una alegría momentánea. Eso sería una alegría liviana, porque tiene que ver con asuntos de esta vida que son temporales, pasajeros, que simplemente aliviaría algo pequeño en nuestras vidas. ¿Ven? Algo temporal, un placer temporal, y ese no es el gozo al que nos referimos. Ese no es el gozo. Miren conmigo, por favor, 1 Timoteo 6, verso 6.
Primera Timoteo 6, verso 6. Dice el apóstol: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Contentos. No es la misma palabra de gozo, pero implica lo mismo. Implica lo mismo. Es decir, usted debe, según el pasaje, estar contento. Si tiene sustento y abrigo, esté contento. Esté contento con eso. ¿Sí? Esté contento con eso. Sin embargo, noten que no pasa así. Si yo recibiera una suma en este momento de dinero grande, eso haría que yo estuviera feliz. ¿Sí o no? Haría que se me alegrara el día, por ejemplo. ¿Cierto? Ahora preguntemos lo contrario. Si usted estuviera en una situación económica terrible y apenas tuviera lo necesario en este momento, ¿estaría feliz o triste? Es la pregunta al revés, ¿lo ven? Si usted recibiera una plata en este momento, su felicidad se eleva. Y si no tiene en este momento, ¿cómo está? ¿Está feliz o está triste? ¿Cierto? La respuesta natural es: estoy triste, estoy aburrido, tengo necesidad, estoy preocupado, por ejemplo, y una serie de cosas, uno diría. Sin embargo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 6, 8 nos está diciendo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces uno pudiera decir: ¿cómo yo puedo estar contento en esta situación? ¿Cómo? Si no tengo arroz, si no tengo papas, si no tengo para el arriendo, ¿cómo puedo estar contento con eso? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar eso en mi vida? Yo no puedo. No puedo. Bueno, pues es una persona que evidentemente su alegría o su estado de ánimo depende de cosas externas y superficiales, aunque importantes. ¿Lo notan? ¿Sí? Eso no es gozo de lo que estamos hablando. Y a eso no se refiere la Biblia cuando nos habla de gozo. Mire Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos 13, 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aquí se nos está diciendo, hermanos, que esas circunstancias particulares no deben ser el motivo de mi felicidad. ¿Lo notan? ¿Cuánto tiene ahorita? Entonces dice: contento con lo que tiene. Pastor, pues yo tengo poquito. No, contento con lo que tiene ahora. Pero ¿cómo? ¿Cierto? Esa es la pregunta que estamos dándole vueltas. ¿Cómo puede ser eso? Hermanos, pues que las circunstancias particulares no deben ser el motivo de nuestra felicidad. Debemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Y este pasaje nos dice cuál es la razón. Por ejemplo, usted pudiera decir: pero pastor, ¿yo por qué voy a estar feliz? ¿Por qué? ¿Ven? Razón. ¿Por qué voy a estar feliz si no tengo comida para esta noche, por ejemplo? ¿Cierto? Si no tengo trabajo, si no tengo una cosa, si no tengo la otra, ¿por qué voy a estar feliz? ¿Por qué? ¿Cierto? Ahí le contesta el pasaje. Le da cuál es la razón. La razón no es que usted esté feliz porque tiene o porque no tiene. Si usted se alegra o no porque tiene o porque no tiene, entonces usted es una persona que está basando su felicidad en las cosas externas, ¿cierto? Pero la razón expresada aquí es porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa es la razón. Y si pasan 20 años y sigue teniendo lo mismo, ¿cuál es la razón para su felicidad? Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Hay razones más profundas que deben llevarnos
al gozo. No simplezas, hermanos, ni liviandades, sino asuntos de peso como este. Sea lo que sea, tenemos al único Dios verdadero cuidándonos. Él lo dijo, no te dejaré, no te desampararé. Eso debe gozar mi alma, hermanos. Eso. Pastor, pero es que no lo veo. Ahí está. Él lo sabe. Él sabe lo que está haciendo con usted. Esto es la fe. ¿Ve? Entonces podemos tener al hermano que pasa malas situaciones, luchando y diciendo, ¿por qué voy a estar feliz si no tengo nada? Y podemos tener al hermano que tiene y estar feliz porque tiene. Ese tampoco tiene gozo. Podemos ver una persona feliz, pero porque pues no tiene problemas económicos o enfermedades o algo, y entonces está feliz y uno ya, este hermano tiene el gozo. ¿Quién sabe? Porque eso fue lo que le dijo Satanás al Señor, pues quítele la hacienda a ver qué pasa, ¿no? Y se la quitó y se dio cuenta que sí era un hombre de Dios, feliz con el Señor. ¿Qué más necesitamos? Nada más. ¿Qué más necesitamos nosotros sino comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Eso es lo que necesitamos, amados hermanos. Y en esa comunión Él nos dice, no te dejaré, no te desampararé. ¿Mm? Quiero que veamos otro texto para que nos ayude a entender lo que es el gozo. Pablo está preso y escribe unas cosas en Filipenses capítulo 4, verso 10 al 12. Está preso y en situaciones económicas difíciles, recibe una ofrenda de los hermanos de Filipos y les dice algo bien interesante, hermanos, para nosotros en este momento, para comprender qué es el gozo. ¿Sí? Dice el apóstol, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces noten, hermanos, sea cual sea la circunstancia que viva el apóstol Pablo, ¿estaba qué? Contento. Estaba contento. ¿Sí? Estaba contento. Es decir, no importaba lo que pasaba externamente, porque las cosas externas sí nos traen felicidades momentáneas, eso es verdad, ¿sí? Pero, y ahí lo nota, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pero independientemente si le mandaban o no, él estaba contento, ¿sí? Estaba contento, ¿cierto? Luego no fue la abundancia la que le dio alegría o contentamiento, no fue la escasez tampoco, porque tampoco es un masoquista. ¿Qué fue entonces lo que le dio, hermanos, contentamiento a este hombre? Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, mis amados hermanos. ¿Cuál es la razón del gozo del creyente? Cristo. Él me fortalece. Él es el que me da la fuerza. Es decir, yo lo necesito es a Él. Yo necesito tenerlo a Él. Él es la vida eterna. Y tener la vida eterna es tenerlo a Él. Y eso debe llenar de gozo abundantemente la vida del creyente. Abundantemente. ¿Sí? Entonces, de pronto, sí, llegó un momento económico difícil, golpea nuestra vida, pero yo sigo feliz porque yo tengo todo lo que necesito. Al Señor, Rey del universo, cuidándome, diciéndome, no te dejaré, no te desampararé, fortaleciéndome en toda situación, yo puedo estar feliz, gozoso. Puedo estar feliz y gozoso. Es Cristo el que le da al apóstol el vivir así en cualquier situación. Así que, ¿qué es el gozo? Entonces, póngale cuidado. Entre todas las cosas que podremos decir y que ya he dicho, el gozo es satisfacción absoluta. Esto es el gozo. Satisfacción absoluta. Es decir, no hay gozo a menos que yo esté satisfecho. ¿Sí?
No hay gozo a menos que yo esté satisfecho. Si lo llevamos al campo mundano, la persona recibe una suma de dinero y le dio felicidad, ¿cierto? Pero note que si recibe más, le da más felicidad. O si no recibe, le da tristeza. Es decir, él no está satisfecho. Eso es la codicia, ¿no? Una sanguijuela que quiere más y quiere más y quiere más. Pero el gozo es satisfacción absoluta. ¿Mm? Si estoy descontento por alguna cosa, entonces yo no tengo gozo. Yo no tengo gozo. Es decir, yo no estoy satisfecho. Y no lo estoy porque siento y experimento insatisfacción de alguna manera. Noten eso, hermanos. De alguna manera me siento insatisfecho. Entonces, estar gozoso es que todo mi ser esté satisfecho. Y eso es lo que decía el apóstol, les decía, contentos con lo que tenéis ahora. Y la palabra contento, la palabra felicidad, la palabra de gozo, tienen varias cosas en común. Satisfacción. Luego, cuando decía, contentos con lo que tenéis ahora, nos estaba diciendo satisfecho con lo que tiene ahora. ¿Por qué? Porque si no estoy satisfecho, no estoy contento. Piensen en lo que hace las tristezas en uno, porque una tristeza viene a la vida de uno y porque es triste, porque estoy insatisfecho por algo. Y hay tristezas muy elementales, muy normales, muy naturales, pero hay otras que el Señor quiere que trabajemos y quitemos. Sin embargo, aún, hermanos, debemos entender que lo que Él quiere es que nosotros estemos gozosos siempre, ¿sí? Gozosos siempre. Y gozo significa estar satisfecho. Piensen en esto, por favor, no se me distraigan en este momento. Estar gozoso es estar satisfecho. ¿Sí? ¿Hay alguna cosa que Cristo no nos dé? Piénselo bien, porque ahí está la razón de si usted se goza o no. ¿Sí lo notan? O lo digo de otra manera, ¿usted está satisfecho con Cristo o le falta algo? Si usted dice, yo estoy satisfecho con Cristo, pero me falta salud, está insatisfecho y por eso no será gozoso. Y usted dice, no, yo estoy feliz con el Señor porque me salvó, pero es que yo sí quisiera un mejor trabajo. Está insatisfecho y por eso es que no está gozoso. ¿Me hago entender, hermanos? No, yo sí estoy bien con el Señor, pero uy, si yo tuviera una esposa bonita, pues yo estaría feliz. ¿Sí lo notan? Está insatisfecho. Es correcto. Insatisfecho, inconforme. Le falta algo. Cristo no llena las expectativas de su alma. ¿Lo nota? Pero para un creyente verdadero lo es todo. Todo. ¿Entendemos, hermanos, un poco más hoy lo que es el gozo? Mi felicidad no puede depender muchas veces de las cosas externas o livianas que vengan a mi vida. La felicidad mía debe depender de Cristo. Ahora usted me podrá decir en este momento, pastor, pero yo sí soy así. Yo sí veo que mi felicidad depende muchas veces de lo que me pasa. Tranquilo, hermano. Esta carta se escribió para que su gozo sea cumplido, sea completo. Estudiémosla. Oremos juiciosamente que el Señor nos ilumine para que experimentemos este gozo que el Señor quiere darnos por medio de esta carta gloriosa que le inspiró al apóstol Juan. ¿Lo ven, hermanos? No todo está perdido, claro, hay intranquilidad, insatisfacción, Cristo la llena. Entendamos cómo es, entendamos la vida cristiana. Por eso en el sermón anterior les decía, hermanos, es importante ver la perspectiva de Dios acerca de la vida, del mundo, de nosotros. Nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Usted no, si es creyente. Eso le debe empezar a dar satisfacción. ¿Sí? En alguna medida todo creyente verdadero experimenta este gozo, pero estas palabras se escribieron para que nuestro gozo sea completo. ¿Ven? El propósito del apóstol Juan es que el gozo de esos hermanos a los que les escribe sea cumplido.
El domingo anterior veíamos este pasaje clave, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y hoy podemos entender, hermanos, es que el propósito de esta carta es que aún nosotros viviendo en medio de este mundo que está bajo el control del maligno, tengamos gozo completo. Ese es el propósito de la carta, ¿ven? Los cristianos de este mundo están destinados a vivir plenamente gozosos. Eso es lo que el Señor quiere. Es decir, el Señor no quiere que nosotros vivamos aquí amargados y que solamente experimentemos felicidad cuando Cristo venga. Yo vine a traer vida y vida en abundancia, nos dijo. Por eso la segunda expresión ahí es para que vuestro gozo sea completo o cumplido. Esa palabra, hermanos, esa palabra vamos a concentrarnos un poquito, ¿sí? Para que vuestro gozo sea cumplido significa que sea completo o significa atestar, completar o rellenar. Imagínense, digámoslo así, el propósito de esta carta es rellenarnos de gozo. Ese es el propósito de las palabras aquí escritas. Aunque el mundo entero está bajo el maligno y aunque muchas cosas son confusas todavía para nosotros, ¿sí? Nuestro gozo debe ser desbordante, abundante, mucho, harto gozo, no un poquito. Esa palabra, hermanos, tiene un significado muy clave y es estar lleno hasta rebosar. Esa palabra significa estar lleno hasta rebosar, o sea que el Señor no quiere darle a usted una felicidad chiquita, un ratico de felicidad, no quiere que usted esté lleno de gozo hasta rebosar, eso es lo que Él quiere. Es decir, mis amados hermanos, que el Señor quiere que nosotros estemos felices en gran manera. Ahora, una mejor traducción sería, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo siga siendo cumplido. Siga siendo cumplido, o sea, siga llenándolo a usted. No es un asunto de un día, no es un asunto de hoy, por ejemplo, el día del Señor y esta semana salimos y no, es que siga siendo cumplido. Y dijimos que cumplido es lleno hasta rebosar. Entonces, ¿qué dice el pasaje? La idea es que su gozo siga siendo lleno hasta rebosar. ¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo. El gozo del Señor es vuestra fortaleza, dijo Nehemías al pueblo en su momento. Por eso lo necesitamos siempre. Siempre. La idea es que este gozo se cumpla en nosotros constantemente. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, hermanos, si estamos en la iglesia o fuera, si estamos trabajando, descansando, en situaciones difíciles o fáciles, no importa. Eso es lo externo. Internamente la idea es que el gozo sea cumplido y siga cumpliéndose, siga llenándome, siga rebosándome. No tengo el gozo del Señor, hermanos, si mi gozo depende de las circunstancias. No. Si depende de las cosas que pasan en mi vida, si depende de lo que me rodea, no tengo el gozo si pasa eso en mi vida. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de lo que ocurra, sino que el gozo depende del hecho de que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Ven? Independientemente de lo que pase a mi alrededor. Así que permítame concluir de la siguiente manera, hermanos. Como lo vimos, el propósito de esta epístola es que estemos llenos de gozo por la salvación que Dios nos da en medio de este mundo que está bajo el maligno. El propósito es que usted se goce, que en la medida que avance en el entendimiento, por ejemplo, de esta carta, tenga un gozo desbordante, que en la medida en que usted entienda quién es Jesucristo y quién es Jesucristo para usted, cada vez desborde más y más en gozo. Hermanos, necesitamos conocer al Señor Jesús más. Necesitamos saber quién es para mí. ¿Ven? El Evangelio no es un asunto intelectual, sino de comunión con Él, de estar con Él, de andar con Él, como en el Antiguo Testamento de Enoc y otros, Noé, dice que caminaron con Dios.
Es caminar con Cristo todos los días, es conocerlo de tal forma que usted experimentará que usted no necesita nada más sino a Cristo. Solo a Él. Solo a Él. Así que, hermano, ruéguele mucho. Ore a Dios que usted pueda entender el mensaje de Primera de Juan. Porque ese es su propósito. Hermano, ore por su pastor. No olvide nunca que esta oración, hermanos, para que uno pueda exponer la palabra de Dios correctamente y que esta exposición lo lleve a usted al gozo que estamos hablando. Hermano, y ruéguele al Señor que este propósito se cumpla en usted, que usted experimente este gozo que Él quiere darle, evidentemente. Que usted esté satisfecho con Cristo el Señor. En segundo lugar, hermano, pregunto, ¿tiene usted este gozo del que estamos hablando? Sea muy sincero con usted para que pueda organizar si hay alguna cosa que está robándole este gozo, detectarlo y poderlo quitarlo. ¿Tiene usted este gozo del que estamos hablando? ¿Está usted satisfecho con Jesucristo? ¿Tiene usted satisfacción intelectual, emocional, espiritual, porque Cristo suple todas sus necesidades? ¿Cristo es todo para usted? Reflexione en eso, hermano, y no se deje absorber por el mundo que está bajo el maligno. No viva como ellos, no viva como el mundo, no piense como ellos, no tenga sus deseos ni sus anhelos, que Cristo sea el todo en su vida. Eso es lo único que usted necesita, hermano, realmente. Y gracias sean dadas a Dios, hermanos, que se escribió esta carta precisamente para que nuestro gozo sea cumplido. Es decir, nos llene cada día más y más. A Dios sea la gloria, hermanos, por darnos esta bendición tan gloriosa. Y a los que no son cristianos, tengo algo que decirles. Evidentemente, esto es una carta dirigida para los creyentes, pero entienda que usted nunca experimentará gozo si no está con Jesucristo. Podrá tener felicidades momentáneas, pero la amargura y la destrucción es o va a ser su común denominador hoy y para siempre. Crea en Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados, que Él satisface absolutamente las necesidades de cualquier persona. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento maravilloso. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos ver que nos quieres llenar de gozo, Señor, porque quieres que nuestra vida esté llena completamente de gozo, Señor. Qué bendición, qué felicidad, qué alegría. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por su salvación. Gracias porque lo tenemos a Él, porque Él es la vida eterna, Señor, y nos has concedido el privilegio de tener esta comunión con Él. Padre bendito, gracias por esta salvación tan grande que nos das, por entenderlo y porque esta salvación, Señor, tiene mucho valor hacia el futuro y en el presente, Padre. Ruégote, Señor, enséñanos como bien lo quieres hacer, a que este gozo sea desbordante cada día en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.